Hola a todos y todas. Hoy vamos a resolver un ejercicio aplicando el método clásico o método de las tensiones admisibles. Acá se encuentra el enunciado del problema que queremos resolver. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Nota importante: este ejemplo forma parte de los contenidos de un curso introductorio en los temas de diseño estructural, por lo que se han simplificado los aspectos relacionados con inestabilidad. Puedes visualizar otros videos que se encuentran en mi canal, donde se exponen los métodos de dimensionamiento que aplican en la práctica profesional. En este ejercicio se considera que la tensión admisible está controlada por la capacidad última del material, agotamiento, o bien por inestabilidad elástica de Euler. No se considera el riesgo de bandeo local y bandeo flexotorsional. Se desprecia el peso propio de los elementos estructurales. Todo ello a modo de simplificación. Se trata de un pórtico de 2 columnas de 5 metros de altura, una viga de 7 metros de longitud, simplemente apoyada. Tenemos rótulas en cada uno de los extremos, y en cuya viga actúa una carga de 20 toneladas fuerza, que según el enunciado es una carga móvil, es decir, se puede desplazar a lo largo de esta viga. Lo primero que haremos es determinar o establecer las propiedades mecánicas del perfil. Nos dicen en el enunciado que es un acero A270ES. Este número, 270, corresponde al límite elástico del acero en megapascales. Por lo tanto, el límite elástico del acero en kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado es de 2700. El módulo de elasticidad de los aceros estructurales es de 2.070.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Los factores de seguridad que vamos a utilizar en este ejercicio es el factor de seguridad de agotamiento 1.67 y el factor de seguridad asociado a temas de inestabilidad es de 1.92. Veamos ahora las propiedades geométricas del perfil. Se nos dice en el enunciado que es un perfil cajón 200 por 22,3. Este número corresponde a la altura del perfil en milímetros y este número corresponde al peso del perfil por metro lineal. Busquemos este perfil en la tabla Syntac. Fíjense bien, acá está 200 milímetros de altura y peso por metro lineal 22,3 kilos. Este es un problema de compresión axial. Ya no tenemos ni flexión, ni torsión, ni corte. Por lo tanto, de esta tabla tenemos que sacar aquellas propiedades geométricas que nos interesan. Fundamentalmente el área, 28.4 centímetros cuadrados, que nos permitirá establecer la tensión de trabajo, y el radio de giro mínimo, que es 4.18 centímetros, que es para evaluar las condiciones de inestabilidad. ¿Por qué el radio de giro mínimo? Porque lógicamente el perfil de pandear lo va a hacer según el eje débil. El área entonces es 28.4 centímetros cuadrados y el radio de giro mínimo 4.18 centímetros. Veamos ahora el factor de esbeltez, que se utiliza en la fórmula de Euler para calcular, en primer lugar, la esbeltez y luego la tensión crítica, ¿no? Veamos el factor de esbeltez. En este caso, lo que nosotros vamos a considerar es que la columna está empotrada en la base y está articulada arriba, es decir, no se permite el desplazamiento lateral en la parte más alta. Eso no es tan cierto, sobre todo cuando actúan fuerzas horizontales, ya que el marco en la parte más alta se desplaza. ¿Ya? En ese caso habría que considerar otro tipo de u otro valor para el factor K, pero en este caso nosotros vamos a utilizar el factor 0,8, considerando que no hay desplazamiento lateral, por lo tanto está empotrado articulado. 0,8 se utiliza siempre el factor de diseño recomendado y no el valor teórico. K igual 0,8. Una vez determinadas ya todas las propiedades que necesitábamos para el desarrollo del ejercicio, contestemos la primera pregunta. Desde la perspectiva del diseño,
comprobar si las columnas resisten adecuadamente la carga indicada. Fíjense bien, la viga actúa en 20 toneladas fuerza, que es una carga móvil. Por ejemplo, si la carga estuviese al medio, solamente se transmitirían 10 toneladas fuerza a la columna izquierda y 10 a la columna derecha. Esa no es la situación más desfavorable. La situación más desfavorable es cuando la fuerza, la carga puntual, se ubica en el extremo izquierdo o bien en el extremo derecho, justo arriba de la columna. De esa manera, esta columna recibe 20 toneladas y la de acá 0. Pero recordemos que esta carga en otra oportunidad podría estar sobre el apoyo derecho y esta sería la columna que recibe 20 y esta es la columna que recibe 0. Por lo tanto, para este ejercicio, para la verificación de la columna, la situación de carga más desfavorable es considerar que las 20 toneladas de fuerza actúan ya sea en el extremo izquierdo o bien en el extremo derecho. Verifiquemos primero por agotamiento. Recordemos, la fórmula del método clásico nos dice que la tensión de trabajo tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. Como es compresión axial, tenemos que la tensión de trabajo es P partido por A, es decir, la fuerza dividido por el área. En este caso, la fuerza es 20.000 kilogramos fuerzas, dividido por el área, que ya la habíamos determinado, 28,4. Eso nos da una tensión de trabajo de 704.22 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. La tensión admisible es el límite elástico dividido por el factor de seguridad, 1.67, nos da una tensión admisible de 1616.7 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, y esta tensión admisible es mayor que esta tensión de trabajo, por lo tanto el perfil verifica a agotamiento. Veamos ahora el caso del análisis de inestabilidad, es decir, verificación por inestabilidad. En este caso, la tensión de trabajo, que es la misma P partido por A, debe ser menor o igual que una tensión admisible, pero esta tensión admisible ahora es la tensión crítica dividido por un factor de seguridad y no el límite elástico, ¿ya? Esa es la diferencia. Esto cambia cuando uno hace un análisis de inestabilidad. Recordemos que la tensión de trabajo era la misma que calculamos, de 304.2 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, y la tensión crítica, que se calcula con la fórmula de Euler, considerando solamente pandeo elástico. No estamos considerando la posibilidad de pandeo inelástico, lo dice el enunciado a modo de simplificación. La tensión crítica se calcula entonces pi cuadrado por el módulo de elasticidad dividido por la esbeltez del perfil al cuadrado. En este caso, la esbeltez se calcula con esta fórmula. Un factor de luz efectiva de pandeo, K, que busca reconocer la mayor o menor posibilidad de pandeo que puede tener una columna, ¿no es cierto?, en función del tipo de vínculos que tiene la columna, por L, que es la longitud, o la altura en este caso, dividido por el radio de giro mínimo. El K ya lo habíamos obtenido en la tabla, 0,8. La altura es 500 centímetros, dividido el radio de giro, que es 4,18. Nos da una esbeltez de 95.69, valor que es adimensional. Calculando la tensión admisible, hagamos los reemplazos. Pi cuadrado por el módulo de elasticidad, 2.070.000, dividido por la esbeltez al cuadrado, que es 95,69, dividido por el factor de seguridad, que para inestabilidad es un poquito más alto, 1.92. Eso nos da una tensión admisible desde el punto de vista de la inestabilidad de 1.162 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, que fíjense bien es mayor que la tensión de trabajo, por lo tanto, desde el punto de vista de la verificación por inestabilidad, el perfil también verifica, ¿ya? Por lo tanto, el perfil verifica y resiste bien las cargas que actúan en el sistema. Solo a modo de conocer el factor de utilización en ambos casos, vamos a calcularlo, ¿ya? Para que también ustedes conozcan el concepto de factor de utilización. Fíjense bien, el factor de utilización corresponde a el cociente entre la tensión de trabajo partido por la tensión admisible, que es la misma fórmula que estamos viendo, ¿ya? Lo único que hemos hecho aquí es pasar la tensión admisible dividiendo, ¿ya? Este factor de utilización lo que representa es
el porcentaje de utilización de la capacidad resistente del elemento estructural. Fíjense bien, en el caso de agotamiento teníamos una tensión de trabajo de 704.2 y una tensión admisible de 1616.7. Eso nos da un valor de 0,43.6, es decir, que estamos utilizando desde el punto de vista del agotamiento solamente un 43.6% de la capacidad resistente del perfil. Y si lo vemos por el lado de la inestabilidad, lo que cambia aquí es la tensión admisible. En este caso nos da 0,66, es decir, estamos utilizando solamente un 60.6% de la capacidad resistente. ¿Qué significa eso? Que podríamos utilizar, por ejemplo, un perfil que tuviese una menor área, ¿ya? Y con eso aumentamos la tensión de trabajo para, de alguna forma, acercarnos lo más posible a la eficiencia, ¿no? Al óptimo, que sería que este cociente se acercara lo más posible a un 100%, ¿ya? En este caso, como nos dicen verificar, nosotros cumplimos solamente con dar respuesta y decir sí, verifica. Eso sí, se encuentra algo sobremencionado y podríamos probar con un perfil un poquito más esbelto. Vamos ahora a la pregunta B. Desde la perspectiva del diseño y considerando que la carga se posiciona ahora a 2 metros de uno de los apoyos de la viga, determine la magnitud de la carga P que podría actuar de manera que el comportamiento mecánico del pilar más cercano a la carga fuera óptimo. ¿Qué significa que sea óptimo? Que el factor de utilización de esta columna sea igual a 1, es decir, la tensión de trabajo sea igual a la tensión admisible. Ese valor, la carga que nosotros vamos a determinar acá, nos va a permitir finalmente, a través de la estática, determinar cuánto vale P, cuál es el límite de la carga P que puede actuar en el sistema. Entonces, veamos lo primero, cuál es el valor de la carga que puede actuar en esta columna, la carga límite, la carga admisible. Sabemos que controla inestabilidad, fíjense bien. La fórmula, tensión de trabajo, menor o igual que la tensión admisible. La tensión de trabajo sabemos que es P partido por A. Pero ahora, como queremos calcular la carga límite, la carga máxima, la carga admisible, este término P pasa a llamarse P admisible. Fíjense bien, si esta ecuación nosotros despejamos el P admisible, nos da que es el área por la tensión admisible. En este caso el área es 28.4 centímetros cuadrados por la tensión admisible, controla la inestabilidad 1162.1, nos da que la carga que admite la columna es 33.004 kilogramos fuerza. Fíjense bien, ¿por qué más carga? Porque cuando nosotros verificamos para 20 toneladas, es decir, para 20.000 kilos, se recuerdan que el factor de utilización solamente nos dio 0,6, que significa que la columna efectivamente podía resistir más carga. ¿Cuánto más carga? 33.000 kilos. Y con eso, el factor de utilización hubiese sido igual a un 100%. Ahora bien, si esta fuerza que baja por la columna, que es RI, la reacción izquierda de este sistema, tiene como límite 33.004 kilogramos de fuerza, utilizando las ecuaciones de la estática, podemos determinar cuánto vale la carga P, que se posiciona a 2 metros del apoyo, de tal manera que resulte que la reacción RI sea igual a los 33.004 kilogramos de fuerza. Para ello, lo que vamos a hacer es sumatoria de momentos igual 0 en el apoyo derecho. Fíjense bien, nos queda que la fuerza RI, que va hacia arriba, por este brazo, que es 7 metros, tiene que ser igual a esta fuerza que va hacia abajo, es decir, se produce un momento en sentido contrario, que es la fuerza P, por su brazo, que en este caso el brazo es 500, es 5 metros. Entonces, de esta fórmula que está acá, lo que vamos a hacer es despejar P, porque RI lo conocemos, 33.004 kilos, y nos da que P es 46.206 kilogramos de fuerza. Esa es la carga P, la fuerza P que puede actuar en el sistema, siempre y cuando la carga se posicione a 2 metros. Si la carga estuviese más al medio, más centrada, la carga que podríamos aplicar podría ser mayor. Si está más cerca al apoyo, la carga que yo puedo aplicar es menor. Veamos ahora la pregunta C.
Si la magnitud de la carga es igual a 3 veces la informada en el enunciado, es decir, 20.000 por 3, 60.000 kilogramos fuerza, y si ésta se localiza en el centro de la viga, pregunta, ¿se produce el colapso de los pilares? Veamos. Lo primero es determinar el valor de la carga, ¿no? El valor de la carga, tal como ya lo había mencionado, son 60.000 kilogramos fuerza. La tensión de trabajo en este caso va a ser 60.000, fíjense bien que es la carga, dividido en 2. ¿Por qué? Porque la mitad de esta carga, es decir, 30 toneladas, viajan al apoyo izquierdo y 30 toneladas viajan al apoyo derecho. Por lo tanto, por las columnas solamente bajan 30.000 kilos. Dividido por el área nos da que la tensión de trabajo de cada una de las columnas es 1056,3 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Sabemos que controla la inestabilidad, pero fíjense bien, ahora la diferencia es que la tensión crítica no la vamos a dividir por el factor de seguridad 1.92, porque lo que queremos es ver rotura, es ver si la viga resiste, perdón, si las columnas resisten, ¿no? Eso es lo que nos interesa revisar ahora, ¿ya? Por lo tanto, se retira, no se considera el factor de seguridad si queremos saber, ¿no es cierto?, la capacidad última, en el rango elástico, lógicamente, del material, ¿no? Del perfil en este caso, ¿ya? Que se calcula, repito, con la fórmula de Euler. Entonces, en este caso, fíjense bien, pi cuadrado, el módulo de elasticidad del acero, dividido por las Beltès, que ya la teníamos calculada, pero en este caso no dividimos por 1.92, la tensión crítica real, digamos, la que es o corresponde al límite de resistencia dentro del rango lineal, nos da 2.231,2 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Fíjense bien, esta tensión última de rotura o del límite lineal elástico del material, fíjense bien, esta tensión es mayor que la tensión de trabajo, por lo tanto la columna en este caso, aún actuando 3 veces la carga, pero ojo, como se posiciona en el centro, cambian las condiciones, fíjense bien, la tensión de trabajo es menor que la tensión crítica en este caso, por lo tanto la columna no colapsa, ninguna de las dos columnas colapsa. Hagamos una síntesis. Hemos aplicado el método clásico de dimensionamiento y verificación de elementos estructurales trabajando con presión axial. Hemos explicado la diferencia entre fallo por agotamiento y fallo por inestabilidad. Es importante mencionar que los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos, por lo tanto, no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.